a Gabo y Nayeli para que nos cuenten su testimonio. Bueno, pues buenos días a todos. Escribí unas cosas, algunas las voy a improvisar, yo siento que fluye más así, pero queríamos traer una base. A veces el Señor nos necesita en paz porque no lo escuchamos, porque estamos afanados con el trabajo, con el día a día, con las metas, con la familia. Y nos damos cuenta que trabajamos y hacemos las cosas bien según nuestras fuerzas y nada fluye, nada va saliendo, y es cuando empezamos a culpar a Dios o a pensar, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué si tanto trabajo Dios no me bendice? ¿Por qué tengo deudas? ¿Por qué pasa esto? Y en vez de acercarnos a Él, nos alejamos más diciendo, pues si no me alcanza voy a trabajar el doble, voy a hacer más y me voy a llenar de actividades para poder cubrir y suplir. Eso fue en lo personal lo que me pasó a mí, siendo que la palabra es tan clara, ¿no? Cuando nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será por añadidura. Pero yo estaba buscando la añadidura y estaba dejando al lado el reino de Dios. De alguna manera Dios buscó la forma de trabajar conmigo las cosas que mi esposa quería o me decía cada 8 días y yo no escuchaba sus palabras, ¿no? Porque ella venía a la congre y me decía, pásate, pues si ya estás aquí, ¿qué te quita pasarte? Y después te vas si quieres. Yo no me fui de aquí esta vez como mis berrinches anteriores en rebeldía ni nada, simplemente ocurrió la pandemia y a mí se me hizo costumbre pues trabajar todos los días. Y cuando regresamos a la iglesia, pues yo ya estaba bien enrolado en el trabajo y esas cosas. Pero bueno, pues de alguna manera el Señor me tenía que traer otra vez para acá. Y sí les quiero comentar que aprendí mucho en este tiempo de estar quieto. Hay veces que no tienes nada que decir al Señor por vergüenza, por temor. Y aprendí que cuando no tienes nada que decir, pues hay que callar y escuchar al Maestro, ¿no? Dios no castiga. Muchas veces pensamos que si nos bendice es porque estamos haciendo las cosas bien. Y si algo nos es negado es porque ya estamos en pecado y no es así. Dios nada más es como un papá. Un papá no te va a decir a todo que sí. Si algo no te conviene te va a decir que no y te va a cerrar esas puertas. Y Él sabe por qué. Los papás no siempre decimos o damos razones de por qué no. A veces mis hijas me dicen, ¿papá, puedo esto? No. ¿Por qué? Porque no damos razones y a veces Dios no nos las va a dar. En muchas cosas el Señor aún no nos ha respondido, pero es fiel. Es fiel y el Señor no se aleja de ti, aunque tú te alejes, ¿no? Él dice, con amor eterno te he amado. Y pues no nos soltó, no nos abandonó. Estuvo con nosotros dándonos misericordia y gracia todos los días de este proceso que duró 4 meses. Fue a finales de agosto donde fui diagnosticado con cataratas en ambos ojos por la diabetes que tenía descontrolada. Desde que me diagnosticaron la diabetes yo jamás me cuidé. Todos los días durante 3 años estuve manejando niveles de 500 y 700 de azúcar todos los días, no hubo uno solo que no. Dios desde ahí me guardó porque jamás me dio un coma diabético, jamás me sentí mal, si se puede llamar así. Nunca tuve mareos ni cosas así, pero pues sí no me cuidaba para nada. En menos de un mes se formó la catarata en un ojo. Comenzamos en el izquierdo y el derecho se hizo de un día para otro, ¿verdad?
De un día para otro la catarata se hizo en el ojo derecho, pero gruesa, gruesa. Me explicó el oftalmólogo que el 90% de la población que padece cataratas se le llama catarata parcial, que es como una pequeña cobertura nada más del ojo y por eso pueden ver como empañado, como nublado, pero pueden ver. A mí me tocó la suerte de estar en el 10% que le da la catarata total, que es pues una capa, unas escamas tan gruesas que no pasa la luz a través de los ojos. Por eso me acuerdo que mi mamá en una ocasión le dijo a Nayeli, es que no ve, sí ve, mi mamá ya había padecido cataratas, sí se alcanza a ver, pero mi mamá tuvo catarata parcial, no total. Entonces haz de cuenta que yo perdí el sentido de la profundidad. Yo veía así mi mano y no la veía en 3D, como se puede llamar, ¿no? Yo veía una mano plana, como si fuera un dibujo de una caricatura, así yo veía todo plano, no tenía profundidad de las cosas. Fue algo fuerte, a ratos deprimente, a ratos con ansiedad, pero siempre estuvimos tomados del Señor. Comenzamos el proceso yendo al Hospital de la Salud Visual por parte del gobierno del Estado de México, aquí en Naucalpan. Ahí me hicieron los exámenes como en un proceso de 2 meses y bueno, fuimos avanzando, fuimos esperando. Cuando me iban a hacer ya los exámenes, se le llama ultrasonido visual, vamos a la cita y el doctor se le ocurre faltar ese día y nos programan para un mes más adelante todavía. Bueno, pues a esperar, ¿no? Pasó ese mes, fuimos, me hicieron los exámenes y me dice el médico, sí, sí eres candidato para la cirugía, nada más que hay un problema. No tenemos los recursos para operarte. Hay gente que está esperando una cirugía desde el 2019. Si la deseas, tendría un costo aproximado de 10,000 pesos. Fue donde nuestro pastor, gloria a Dios, hizo un llamado, exhortó a la iglesia para que se pudiera juntar esa cantidad. Como en 8 días ya estaba prácticamente juntado, reunido todo el dinero, gloria a Dios. Fuimos y me hacen los últimos exámenes y se dan cuenta que el ojo izquierdo está más dañado que el derecho. Y me dicen, ¿sabes qué? Haciendo ya esta valoración, ya teniendo todo sobre la mesa, se te va a elevar la operación. Del ojo izquierdo te saldría en 16,000 pesos y del ojo derecho serán 10,000 pesos más. Y aparte todo el kit que incluye la cirugía, que son como 5,000 pesos más. O sea, de 10,000 subió a 30,000 pesos prácticamente, ¿no? Bueno, seguimos orando, seguimos esperando la respuesta de Dios. Estuvimos un par de días pensando qué hacer. Hablamos con mis papás, nos apoyaron grandemente, nos apoyaron en todo. Mi hermano no dejó que mis hijas la padecieran ni un solo día. Todo el tiempo que yo no estuve trabajando, mi hermano fue el que se hizo cargo de los gustos de las niñas, los antojos, todas esas cosas. Cuando hablamos con mi suegro, nos dice que pues comida no nos iba a faltar, pero que esta vez era nuestro problema y pues lo teníamos que resolver nosotros solos, ¿no? A mi esposa le pegó mucho eso porque pues al final son sus papás, ¿no? Y sintió como que la soledad de repente, pero pues el papá de arriba nos abrazó, nos cobijó. Durante esos 4 meses había gastos en la casa, estamos pagando la mensualidad del carro. Incluso yo en una ocasión pensé, ¿cuánto me ama Dios que llegan las mensualidades y a mí me encuentran comiendo palomitas quitado de la pena? Porque 3 días antes de pagar la mensualidad
había un depósito, había una transferencia, había algo con lo que se cubría la mensualidad. No batallamos ni un solo mes para las mensualidades del carro. Tengo la fortuna de conservar amigos, muchos amigos. En cuanto se enteraron que estaba atravesando esta situación, también por fuera, amigos músicos, amigos de otros grupos, organizaron 2 eventos grandes para recaudar fondos fuera para la cirugía o fueran para los gastos del día a día. Entonces hubo mucha protección en cuanto a lo económico con el Señor. Cuando fuimos a una clínica con la primera oftalmóloga que fuimos, ella trabaja en una clínica particular que se llama México Sin Cataratas. Cuando fuimos con los exámenes en mano, que también Dios nos bendijo ahí, porque el médico de la clínica de salud visual tienen por protocolo ellos prohibido sacar papeles de ahí, todo es un expediente confidencial. Y mi esposa le dice al doctor: oiga, déjeme tomarle una foto a los exámenes, no sea malo, pues cada examen valía 3,000 pesos, era dinero para todo, ¿no? Y el médico no nos puso ninguna traba, nos dejó tomar foto a todo para que con esos exámenes fuéramos a cualquier otra clínica donde quisiéramos atendernos. Ya llegamos a México Sin Cataratas y nos dice la doctora: sí, está bien todo, nada más necesito que te hagas un examen de química sanguínea y uno para ver tu hemoglobina. El de química sanguínea salió muy bien y el de hemoglobina salió todo lo contrario, muy mal. Una persona diabética, para poderse operar, tiene que tener un nivel de hemoglobina de 5.5 como máximo. Yo tenía 8.7. Entonces me dice la doctora: vamos a tener que esperar 4 o 5 semanas más para ver cómo bajan tus niveles de hemoglobina. Y a estas alturas yo ya estaba desesperado totalmente, ya eran muchos meses, ya me había pasado de todo. Mi esposa me olvidó en el mercado alguna vez, pensando que yo podía ver y que la podía seguir. Ya cuando se dio cuenta, se regresó por mí. O sea, cosas de todo nos habían ocurrido, ¿no? Llegamos a México Sin Cataratas. Ya cuando nos dicen esto, dijimos: bueno, buscamos la alternativa de buscar un médico especialista en enfermedades crónicas. Modificó mi tratamiento para la diabetes, me metió un par de medicamentos más a fin de regularizar la hemoglobina lo más rápido que fuera. Pero sí nos dijo esta doctora: es imposible que en 3 semanas la medicina haga algo, ¿no? O sea, podría bajar de 8.8 a 8.7, 8.6 en 3 semanas tus niveles, máximo. Nos envió también con una nutrióloga especialista en enfermedades crónicas. Me dio una dieta, si ya mi dieta era estricta, me dio una peor todavía, muy baja en carbohidratos, para igual regularizarme más. A los 4 días mi esposa me dice: vamos a hacerte otro examen de hemoglobina. ¿Quién sabe? ¿Tú qué sabes Dios qué hizo? Yo dije: pues si nos están diciendo que no puede bajar en 3 semanas, menos en 4 días, ¿no? Vamos y me entregan los resultados y de 8.8 bajó a 8.0 en 4 días. O sea, algo increíble. Fuimos con un médico internista y me dice el médico: pues sí, esto no es, esto no puede ser, pero vamos a pedir 20 días más para ver cómo sigue bajando tu hemoglobina en estos 20 días. Y puso una serie de condiciones para yo poderme operar por la hemoglobina, porque el diabético es propenso a situaciones cardíacas. Puso que yo tenía que salir de la operación con los ojos vendados, con medicinas especiales para el corazón y con una recuperación de 30 a 60 días. Cuando veníamos de regreso, esto fue allá por el mercado de Jamaica, donde fuimos a ver el médico internista. Veníamos de regreso ya en el metro
Y en el metro Chabacano, un señor de la nada, nunca supimos qué era a ciencia cierta este señor, aborda a mi esposa y me vio a mí con el bastón y los lentes y le dice, ¿me permite ver sus ojos? Ya me quité yo los lentes y me dice, tu catarata ya está muy gruesa. A simple vista tu ojo izquierdo ya está haciendo opresión en las venas del glóbulo ocular, esa catarata. Si hace un poquito más de presión se te va a reventar la vena y ya no va a tener remedio. Y nos dice, empezó a escribir algo, y nos dice, con este folio te van a esperar en una clínica que se llama Quítate los Lentes, es una clínica fundación, es particular. Nada más dime si te interesa y cuándo podrías ir. No, pues mañana. Ok, y llámala a la clínica y no sé qué hizo, que nos dice, ya está, te están esperando y no te van a cobrar los exámenes ni tu consulta. Todo es gratis. Y ya veníamos de regreso y por el metro Tacuba mi esposa me dice, oye, ¿y si marcamos y decimos que vamos de una vez? Pues ya estamos aquí. Eran como las 5:30 y a las 6:30 cerraban la clínica. Y marcamos y nos dicen, sí, ya nos marcó el señor Miguel y nos dijo que nos explicó tu situación, así que te vamos a esperar. Y tuvieron allá los recepcionistas, a los médicos esperándonos. Llegamos al metro Insurgentes como a las 7:30 y era tardísimo. Y dice mi esposa, hay que marcar porque ya es bien tarde, yo creo ya ni están. Y llamamos y nos dicen, sí, no te preocupes, aquí te esperamos. La verdad eso ningún médico yo creo que lo hace, ni mucho menos una clínica completa, nadie te espera con tal de que llegues. Y luego mi esposa pues nunca había estado en Insurgentes, me perdió, me trajo caminando como 40 minutos, me traía corriendo, me azotó en un poste, no sé si han visto el coyote y el correcaminos como cuando quedaba así embarrado en un poste, y todavía me regaña y me dice, pues si tú me estás dirigiendo, y le digo, si yo no veo, ¿cómo te voy a dirigir yo? Fueron de esas cosas que pasaron. Ya llegamos a la clínica y me hicieron los exámenes, manejan una tecnología increíble, es liderada por médicos cubanos y médicos alemanes que tienen un conocimiento, digo no porque en otros lados no tengan, pero la verdad es que están muy adelantados. El médico me hace el examen y me dice, mira, tu ojo izquierdo ni siquiera alcanza a pasar ya la luz de mi aparato, o sea, está muy lastimado. Es probable que ya haya un daño irreversible, no te quiero asustar, pero necesitamos hacer otro estudio. Sí, lamentablemente tiene un costo, pero donde en otros lados ese estudio nos salía en 4,000 o 5,000 pesos, me dicen, te lo vamos a hacer en 1,000 pesos, ¿verdad? 1,300. ¿Cuándo puedes? No, pues mañana de una vez. Hasta el lunes nos los dieron. Eso fue un jueves y nos los dieron para el lunes. Fueron 4 días que estuvimos orando y orando. El domingo Mariela oró por mí y me dijo, no te preocupes, una cosa es lo que dice la ciencia y otra lo que Dios ya tiene establecido. Y yo creo que Dios te quiere regalar tu sanidad, tu milagro. Fuimos el lunes, ¿sí va? Ya me están regañando. El día domingo no quisimos platicar con nadie. Yo le decía a Gabriel, no vamos a dar el mal diagnóstico del médico porque yo lo cancelo y yo sé que ese ojo está bien. Y lo único que les dijimos fue, la siguiente semana lo operan, y yo lo creí así. Yo le dije, tus 2 ojos están bien. Yo en este proceso aprendí a orar, aprendí que no necesitaba de mis papás ni de mis hermanos. Que cada mañana
yo me levantaba y me postraba y le decía, Señor, abrázame porque te tengo a ti. Y si tú estás aquí, nada me va a faltar. Yo jamás le hablé a Gabriel de gastos, jamás le dije, no hay para esto, no hay para aquello. Yo todas las mañanas iba a los pies de Cristo y le decía, Señor, hoy tenemos que pagar esto. Señor, hoy necesito aquello. Cuando empieza a pasar todo, no había ni para inscribir a mis hijas a la escuela. Y hubo quien me dijo cruelmente, pues déjalas sin escuela. Y yo lo pensé y fui a los pies del Señor y le dije, antes de ser mis hijas, son tus hijas. Y tú vas a suplir sus gastos de escuela, porque ellas no se van a quedar sin estudiar. De una forma sobrenatural, las inscribimos, se pagaron uniformes, jamás les faltó nada a ellas, jamás hubo de que me dijeran, mamá, necesitamos esto, y les dijera mañana, pasado. No, todos los días yo buscaba a Dios y yo me tomaba de Dios. Y era una situación difícil porque cuando Gabriel entró a la cárcel, mis papás me apoyaron, mis hermanos estuvieron ahí conmigo, nunca me soltaron. Y esta vez yo me sentí sola, porque no hubo quien de mi familia me abrazara y me dijera, tranquila, cuentas conmigo. No, es más, nunca recibí una llamada de mis hermanos para saber, ¿estás bien? Pero yo aprendí a confiar en mi Dios y a darme cuenta que cuando confiamos en Él, Él viene y suple. Yo alguna vez escuché que todos conocemos un Dios diferente, un Dios sanador, un Dios prosperador, un Dios amigo. Yo en este proceso aprendí a conocer que es un Dios poderoso que todo lo hace. Desde sanar, desde proveer, desde mostrarme que yo tenía que tener paciencia porque no era fácil. Habían veces que me desesperaba de Gabriel, de la situación, porque me pedía cosas y yo a veces me desesperaba y le decía, pues espérame ahorita, tengo muchas cosas que hacer, ¿por qué no te puedes esperar? Pero el Señor me decía, trátalo como si fuera yo. Denle la paciencia como si fuera yo. Y eso hice. Y me costó aprender a entenderlo. Me costó volverme ahora yo la que tenía que proveer, porque yo tenía que proveer. Yo tenía que ver de dónde, con ayuda de mis suegros, que jamás me dejaron. Yo le marcaba a doña Pilar y le decía, salió este gasto. Sí, Nayeli, no te preocupes. El Señor nos cubrió de una forma sorprendente, que en mi trabajo a mí me dejan faltar, me dicen, tómate el tiempo para arreglar tu vida, arreglar lo de tu marido, pero tu sueldo ahí está. Quincenalmente a mí me depositaban mi sueldo, que para mí eso ya era sorprendente. Hicieron despido de mucha gente y fui la única que quedé. Y yo decía, Señor, es tu mano, eres tú el que estás obrando aquí, eres tú el que haces las cosas. Cuando encontramos esta persona, yo venía del metro y le decía al Señor, yo no quiero que Gabriel se opere en México sin cataratas. No me trae paz, Dios, pero tú vas a decidir dónde. Tú vas a poner los medios, porque yo sé que tú eres mi Dios y que contigo nada me falta. De la nada aparece este señor, nos da un folio. Al llegar a la clínica, un trato tan humano con Gabriel. Lo pasaron, lo atendieron con una dedicación. Este médico nos da el mal diagnóstico. En el momento mis ojos se llenaron de lágrimas porque dije,
Ha sido un proceso duro y hoy me vienen a decir que posiblemente no vuelva a ver. Y voltea y me dice el médico, en lo que tú creas, pídele. Para mí, ese fue el punto, el aprender a escuchar. Eso fue un miércoles, se le hacen los estudios el lunes a Gabriel. Aquí ora Mariela. Al salir, varios de ustedes se acercaron y oraron por él. Y les agradezco porque Dios los oyó. El día lunes hacen estudios, nos mandan a sala de espera y nos manda a llamar el médico y nos dice, no entendemos, pero el ojo está sano. Lo pueden operar. Todavía nos dice, pero si lo vamos a operar, lo vamos a hacer bien. No le vamos a meter un lente estándar, sino su graduación que él necesita. Me quedé sorprendida. El señor que nos recomienda nos dice, todo va a ser a crédito con este mismo folio. Nos pidieron un aval y referencias familiares. Jamás nos preguntaron si Gabriel trabajaba, si ganaba, no ganaba. A nuestras referencias solamente les llamaron para preguntar si nos conocían y hasta ahí. Y nos dicen, el ente no lo hay por la graduación que necesitaba Gabriel, pero permítame, ahorita vemos qué hacemos. Marcaron, consiguieron el ente y llega el otro día a las 10 de la mañana. ¿Qué le parece si a las 3:30 lo estamos operando? Para mí fue sorprendente y volteé y le dije al médico, ¿en serio? Porque yo vengo de batallar más de 3 meses en clínicas donde primero nos decían un costo, luego lo subían, ya lo iban a operar en otra y siempre no. Y fue un proceso muy largo en el que habían buenas, malas, pero ahí de un día para otro, de un jueves a un martes lo operaron. Un trato tan humano. Cuando me dan la fecha de operación, llego a mi casa y les digo a mis papás, mañana lo operan. Mi papá me contestó, ¿es en serio? Te han de estar timando. Y le dije, sí, mañana a las 3:30. Dentro de su duda me dice, yo los llevo. Al llegar a la clínica, ve mi papá una clínica en Insurgentes, en una zona de los mejores médicos, y me dice, ¿es en serio que aquí van a operar a Gabriel? Sí, aquí lo van a operar. ¿Cómo crees? Estás loca. ¿Aquí lo van a operar? Era para ellos sorprendente el punto de que esta vez no me habían apoyado. Iban 4 mensualidades del carro pagada con una anualidad y que había salido sin ni siquiera decirle, oye papá, no puedo, porque yo no esperaba el respaldo ya de ellos, yo buscaba el respaldo de Dios. Cuando operan a Gabriel, Gabriel sale sin vendaje, sale sin tratamiento especial, como lo pedía el otro médico. A la hora que lo operan, los médicos se sorprendieron por los niveles de glucosa que estaba manejando. Y para mí fue en ese momento decirle a Dios gracias, porque sé que una vez más estuviste aquí, porque yo puedo decir que cuando Dios tiene un ministerio, se cumple. Cuando Dios entrega un don es para Él.
Y Dios, he visto cómo ha sacado a Gabriel de la cárcel, cómo lo ha librado de la muerte, cómo le recuperó la vista. Pero a veces necesitamos un proceso en el que yo puedo decir que yo no era humilde. Yo veía a la gente que necesitaba, yo veía gente que no veía y decía, ay, llevo prisa, ¿por qué me estorban? Hoy en día aprendí que toda esa gente a veces lo único que necesita es decirles, ¿te sientes bien? Siéntate. Yo vengo sentada y no lo necesito el lugar porque yo todavía estoy bien, porque ese lugar te pertenece a ti. Yo aprendí le decía a Gabriel, hasta la persona que a veces nos encontramos en el semáforo, darle 1 peso, 2 pesos y decirle, Dios te bendiga. En este proceso aprendí a diezmar, porque a partir de que empezamos a diezmar, no nos faltó nada. Y era difícil antes, porque yo le decía a Gabriel, diezme, y se enojaba conmigo. Y me decía, ¿pero por qué si ese dinero yo te lo di para esto? Y yo le decía, porque eso no es mío, es de Dios. Entonces, creo que hasta en eso Dios nos hizo trabajar, nos hizo unirnos como matrimonio, porque ya no era discutir del diario. Anteriormente él trabajaba y nos veíamos 2 horas máximo, y de esas 2 horas, 1 hora era pelear, 1 hora era que si él me decía, es que esto es así, no, no es así, y si no lo haces como yo digo, no es. El tiempo que estuvo en casa aprendimos a mediar. Habían veces que Gabriel me hacía enojar y salí y le decía, ay Señor, ya no lo soporto. Y honestamente llegó el momento en que dije, ¿por qué tengo que cargar con él? Ya estoy cansada, ya lo apoyé en un proceso, ya lo apoyé esta vez. Y había enojo en mí porque yo, como 20 días antes, me acerqué al pastor y le dije, pastor, está pasando esto con Gabriel, empieza a perder la vista, pero no quiere venir. Y yo le decía al pastor, a mí me estanca espiritualmente porque yo quiero crecer y me tengo que regresar por él, y retrocedo en mi proceso porque él me regresa. Yo doy un paso y él me regresa 5. Pero también recordé que alguna vez Jorge, el hermano del pastor, me dijo, tú eres la columna de tu familia y tú los vas a sacar adelante. Y eso me ayudó mucho. Cada día me despertaba y decía, yo soy la columna de mi familia, y si yo estoy bien, mis hijas están bien y mi marido va a salir. Y mi pastora siempre me decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esas palabras las tomé tan fuerte que en este proceso yo confié en Dios. En este proceso no lloré, en este proceso venían las malas noticias y me pegaban, pero enseguida decía, ¿por qué me preocupo si tú tienes el control? El día que a Gabriel le dicen no hay operación, Gabriel gritó, berrió, se enojó. Lo volteé a ver y le dije, confía, porque Dios te pide que confíes. Va a ser en su tiempo, no en tu tiempo. Va a ser cuando Dios lo decida. Y él me decía, para ti es fácil porque tú ves. Y yo le contesté,
tus hijas y yo somos tus ojos. Y en verdad doy gracias a Dios por la vida de mis hijas, porque siempre estuvieron ahí. A donde quisiera ir el papá, ellas los llevaban. Ellas se convirtieron en esos ojos. Ellas le enseñaron a su papá que aún en las peores situaciones tenía que reírse, y lo hacían reír de su situación. Cuando a lo mejor en otra situación hubiéramos dicho, no, pues esto ya valió. Mis papás me llegaron a decir, mi papá, déjalo, entrégaselo a su mamá, porque es obligación de ella. Y yo te ayudo, yo te saco adelante a tus hijas, a ti nada te va a faltar. Pero la condición es, déjalo. Yo tomé la decisión de decir no, y de esta salimos adelante juntos. Y lo demás, pues que se los platique Gabriel, porque no entiende y otro susto me dio. Bueno, ya rápidamente para finalizar, yo estaba ya muy bien del azúcar después de la operación. Estaba manejando niveles de 70, 80, que prácticamente son los que maneja una persona sana. Y me fui a manejar un día, un 24, 23, ¿no? No me acuerdo, pero fue un día, todavía no me daban mi alta. A medio camino me sentí muy mareado. Yo reconocí que se me había bajado de más el azúcar ahora y dije, pues yo creo porque antes estaba nada más en la casa y no hacía nada, entonces por eso, y con la comida que tenía bastaba. Ahora al estar haciendo actividad y en el sol y todo, pues se me bajó el azúcar y me desmayé, pum, ahí en la calle. Me alcancé a estacionar el carro, quise llegar a una tienda para comprar algo para subir el azúcar, pero pues me desmayé. Ya le marcaron a mi esposa y me checó el azúcar. Ya me habían dado una coca para esto. Y apenas y con la coca el azúcar me había subido a 68, o sea que yo creo que me bajó como a 30, algo así que es mortal, ¿no? Y afortunadamente Dios otra vez conmigo permitió que no pasara a más. Me dieron mi alta al siguiente día. Y para finalizar, pues yo les quiero compartir, esto lo escuché en otro lado, pero lo aprendí, lo arraigué mucho para mí en esta situación. En aquella historia que nos cuenta la Biblia que Pedro está pescando mar adentro, regresando al lugar a donde todo comenzó, regresando a la pesca, cuando el Señor ya lo había llamado a ser pescador de hombres. Pero Pedro sentía que había traicionado al Señor, pues lo había negado 3 veces. Y estando ahí mar adentro, el Señor le grita, tiren las redes. Yo creo que Pedro lo reconoció en ese momento. Dice la palabra que se aventó y fue hasta donde estaba el maestro. Y lo único que Jesús le dijo, por eso les digo, a veces cuando no tengas nada que decir, mejor calla y deja que él hable. Pedro, ¿me amas? La palabra lo narra que 3 veces le preguntó y 3 veces Pedro le contestó. De donde yo lo escuché, comentaban que tal vez la primera vez Pedro le dijo algo así como, te estimo. Pedro, ¿me amas? Te tengo un gran cariño. Y no era que Pedro no amara al Señor, sino que tal vez en nuestra humanidad Pedro pensaba, es que si le digo te amo me va a decir, entonces ¿por qué me traicionaste? O entonces ¿por qué? Lo iba a juzgar, ¿no? La tercera vez que le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí, te amo, Señor, te amo. Lo único que Jesús dijo, si me amas, vuelve a trabajar. Si me amas, apacienta mis ovejas. Por eso que hoy estoy otra vez aquí, porque lo único que me dijo fue, Gabriel, si me amas, ponte a trabajar en lo que yo te di y en lo que yo te entregué. No hay juicios, no hay condenas para ti, con amor eterno te he amado, me dijo el Señor.
pero ya ponte a trabajar. Que si eres una máquina de hacer tonterías, yo pagué precio de sangre por esta máquina de hacer tonterías. Así te he amado, así te escogí. Todavía te voy a usar, me dijo el Señor. Todavía tengo planes para ti. Y a grandes rasgos, todo esto fue lo que pasó y espero que les haya, primero que nada, reflejarse. No tenemos que recorrer siempre ese desierto para estar en el Señor, como me dice mi pastor, qué necesidad cuando todo puede ser suavecito. Unos nos los complicamos a veces. Pero si le has fallado al Señor y hoy estás aquí es porque algo sientes en tu corazón y te está diciendo hoy el Señor, ¿me amas? Tú sabes la respuesta que le tienes que dar y nada más te va a decir, entonces vuelve a tu trabajo, vuelve a donde perteneces. Gracias, que Dios me los bendiga a todos, de verdad, muchas gracias.